Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a un día caluroso. Perdón que esté con una camisa o una playera sin mangas, pero es que esto está brutal, brutal. O sea, no se puede andar en la calle sin un paraguas, sin algo que te cubra los brazos, porque definitivamente te vas a quemar, te vas a quemar. Y pues bueno, hoy les traigo yo un videíto que hasta ahorita que he grabado este video, o que estoy grabando este video para ustedes, no hay absolutamente ni una reseña, así que les traigo yo una primicia de un perfume que ya tiene sus semanitas en el mercado y que prácticamente nadie ha tocado, nadie ha probado, pero nadie. Y pues bueno, yo les traigo a ustedes esta pequeña reseña de una casa importante. Claro que sí es importante, que ya tiene muchos años aquí entre nosotros. Y pues bueno, es una fragancia y una empresa que quiere estar con los de antaño y con las personas nuevas que se están introduciendo a este mundo de la perfumería. Y yo les estoy hablando de Carlo Corinto. Y Carlo Corinto ha sacado un nuevo perfume, ya sea tanto para mujer como para hombre, pero nos vamos a ir en esta ocasión lo que es el perfume para hombre. Y se llama Carlo Corinto One Forever. Bueno, vámonos por orden. Carlo Corinto tiene entre sus líneas, claro que sí, esta fragancia que es sumamente riquísima. Es Carlo Corinto Classic, un perfume que tiene entre sus filas el limón, el tomillo, la bergamota y la albahaca. Pero déjenme decirles que aquí en este perfumito es un limón muy bien tratado, un limón muy riquísimo, que lo acompaña la albahaca, que lo acompaña el tomillo y hace una experiencia única. Es un perfume totalmente clásico, es un perfume que debe de estar entre tus filas, porque si a ti te gusta este tipo de barbería, Dios mío, Carlo Corinto sabe manejar muy bien el cuero con el vetiver, porque lo hace más versátil, lo hace jugable, lo hace, híjole, que lo quieras usar absolutamente todos los días, y más en esta época donde de verdad no se antoja ponerse algo más que unas colonias para bañarte, talco, lo que sea que absorba el sudor, que absorba el mal olor y que estés oliendo rico. Señoras y señores, voy a hablar poquito de esto, porque entre sus filas lo que está haciendo Carlo Corinto es tener perfumes clásicos, pero también tener perfumes modernos, como el que les voy a hablar absolutamente el día de hoy. Y pues bueno, yo, Javier, no soy muy fan de comprar sets. No soy muy fan de comprar que la fragancia con el desodorante, que la fragancia con el shampoo, que cositas así. Pero esto, señoras y señores, prácticamente la fragancia sola vale lo mismo que con este paquetote que les traigo a ustedes. Vean nada más, está enorme. Está enorme. Pero ¿por qué me gustó? Aquí en México está en 1,500 pesos en tienda departamental, porque no se vende en otro lado más que en tienda departamental ahorita. Y pues prácticamente he comprado esto porque viene un aftershave, viene un uno de bolsillo y viene una maletita muy bonita de cuero, aquí, de piel. Muy bonito. Y obviamente aquí viene lo que es la fragancia. Por 1,500 pesos. Aftershave. ¡Ja! Aftershave. El de viaje. Y donde puedes poner tu perfume de viaje. Bueno, me entienden. Y aquí está el perfumito, clásico perfume con el One, metálico, muy absorbente de huellas, prácticamente es una botella sucia como las otras dos, que se van a marcar muy fácilmente estas huellas, pero lo importante está aquí adentro. Déjenme girarlo, bueno, se van a ver las huellas. Es un perfume riquísimo.
con unas notas de salida espectaculares. ¿Por qué les digo que es unas notas de salidas espectaculares? Porque esto, señoras y señores, es el otro lado de Carlo Corinto. Esto es clásico para hombres modernos y esto es moderno para hombres clásicos. Lo podríamos llevar así. Pero aquí entonces hay dos mundos: los clásicos y los modernos, los de antaño, los de ahorita, las personas que les gusta la barbería y que vivieron y disfrutaron los 70s, 80s, 90s a plomo con esta perfumería, y los que quieren integrarse a este mundo de la perfumería con perfumes como este, que son relativamente económicos y buenos. Aquí, señoras y señores, vamos a hablar rapidito de las notas. Eucalipto, citrón y naranja. Y déjenme decirles que cómo se lleva en estas tres notas de salida, son espectaculares, o sea, son riquísimas. Son cítricos, señoras y señores, muy bien tratados. No se sienten alcohólicos, no se sienten con unas materias chafas, podríamos decirlo acá. O sea, no son componentes chafas que digas, vale 1500 y realmente esto vale $1. O sea, no vale la pena comprarlo. No, sí vale la pena comprarlo. Vale la pena porque son componentes muy bien tratados. Y después, señores y señores, esto se empieza a transformar. Esto se empieza a transformar por el lavandín que tienen. Un lavandín, podríamos decirlo, juvenil, aventurero. La violeta y la salvia. Pero ellos tienen marcado aquí la salvia azul. Yo no lo había... ¿cómo se dice? No conocía la salvia azul. Hasta que... pues prácticamente Carlo Corinto lo ha puesto. También tienen sus notas de fondo lo que es el almizcle, y que va a jugar un papel importante las notas de corazón con las de fondo, que es el almizcle, el pachuli y el ébano. Sí, señoras, pachuli, salvia, naranja. Una composición muy rica, muy fresquecita en su salida, pero que va pasando el tiempo y se va transformando en mi piel, aclaro muy bien, se va transformando en algo dulce jabonoso, en algo dulce de barbería, así, señoras y señores. Este es un perfume totalmente, y le voy a dar una limpiadita, con cuidado porque... suele rayarse con un paño que sea de microfibra. Suele rayarse, entonces hay que hacerlo con cuidado. Es una fragancia seductiva, es una fragancia sutil, no es escandalosa, no es proyectona, no es un perfume que va a inundar habitaciones, no. Pero la ventaja que tiene este perfume es que realmente entrelaza muy bien todas sus notas. Va cambiando, va evolucionando, sí tiene sus matices. Y a pesar de que en su secado empiezan a mezclarse estas notitas del almizcle, estas notitas pesaditas como podría ser el pachuli, como podría ser el ébano, pero toda su composición viene siendo entre fresquecita y dulcecita, entre fresquecita y jabonosa, entre jabonosa de barbería a dulcecita. O sea, es una combinación muy rica, y que al momento de que yo fui por este perfume a Liverpool, donde lo compré, me sprayaron también. Entonces prácticamente fue una compra ciegas y a la vez no. Entonces llego al estacionamiento, estaba esperando a mi mamá y me dice, oye, ¿te echaron un montón de perfume? Y le digo, no. Y me dice, sí, no manches, huele muchísimo. Dije, a ver, ¿es este? Y ya le enseño y me dice, sí es este. Dice, pero, oye, está agradable, huele rico. Y también nos iba acompañando Pau, porque también le encanta esto de la perfumería. Y sí dijo, sí huele muy bien. O sea, ella con el casco puesto y me dice, sí, hasta acá huele. O sea, huele muy rico.
Bueno, para no hacerles el cuento largo, al día siguiente me lo estreno. Igualmente en los brazos con mi fragancia del día. Y créanme que yo pensé que iba a perdurar más mi fragancia del día. Y resulta que esto estaba a flor de piel. Esto es un perfume totalmente masculino. Masculino entre comillas, porque ya sabemos que ahorita estos perfumes sí pueden ser utilizados por ambos sexos. Entonces, aquí yo lo que te quiero decir, o lo que les quiero decir, es que este perfume va a resaltar muy bien tu masculinidad, siendo varón. Pero también va a llevar un contraste, algo divertido, con referente a lo que es el clásico. El clásico me llega a, ¿cómo se dice? A brotar un poquito esto de barbería en este perfume. Híjole, pero se va a lo juvenil. O sea, podríamos decirse que el hijo está usando Carlo Corinto y el papá está usando este Classic. Así, la familia unida por Carlo Corinto. Un perfume que te podría decir que es el más versátil, a pesar de los otros dos One, que ya los conocemos y que está ya reseñado en este canal, los dos One. Entonces, esto, señores y señores, es una apuesta de Carlo Corinto a introducir todavía más a lo que es el mundo juvenil, pero introduciéndolos con ingredientes, con notas, con ingredientes y notas clásicas de la perfumería. Hay cosas clásicas aquí que tiene este perfume, pero van llevados a otro nivel, a otro lado. Van por el mismo camino, pero se meten por un sendero distinto para llegar a una fragancia muy rica, o a una fragancia con notas cítricas que crean a esta fragancia una fragancia masculina, rica, llevadera, usable, refrescante, pero a la vez, ya que empieza a caer la noche, se empieza a tornar una fragancia seductora, una fragancia que sí crea una burbuja personal, que sí crea un ambiente de limpieza, dulzura, como te dije, una dulzura, pero a la vez de barbería. No una barbería clásica, pero sí una barbería moderna. Podríamos decirlo así, una barbería moderna donde ahorita te ofrecen chelas, mezcales, tequilitas, hasta papitas, palomitas. Ese ambiente como que está aquí, así viviéndolo. Un perfume agradable, un perfume que nadie espera, un perfume que debes de probarlo, porque te va a sacar de algún apuro. Así, que digas, no sé qué ponerme, ves la botella azul y dices, vámonos, te pongo. Y te va a empezar a cautivar, te va a empezar a decir, oye, pues valió la pena el gasto, valió la pena, sean 1,500, sean 1,000 pesos, sean 800 pesos, que va a llegar a costar eso. Pero entre sus filas de todas estas notas y acordes, híjole, vale mucho, 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 mucho la pena. Yo disfruto totalmente todos los perfumes, pero ahorita en tiempecitos de calor que azota, que agobia, muy rico. Y si te lo pones en la noche, muy rico. O sea, prácticamente podríamos decir que son dos perfumes en uno. Así. Y muy bien logrado Carlo Corinto, manteniendo sus botellas, manteniendo sus esencias clásicas en combinación de perfumes modernos que quieren mantener a sus viejos clientes, a sus clientes habituales, y quieren introducir a su mundo a unos nuevos. Y créanme que yo estoy aquí y acá. Ojalá hicieran una botella término intermedio. Pues créanme que podría ser la botella que esté a la mitad de camino, junto con sus otras hermanas, junto con sus otros flankers. Pues esta botellita puede unir a esos dos mundos, el clásico con lo
moderno. Señoras y señores, primicia, 1 million forever, 1 million, óiganme nada más, Carlo Corinto, 1 forever. Nos seguimos viendo en un próximo video. ¿Por qué? Porque el calor sí me está afectando. No se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para darle apoyo a este canal. Y pues bueno, sigamos divirtiéndonos, sigamos disfrutando, sigamos sacando nuevos perfumes. Besos y muchísimas gracias. Bye.